Hola, ¿qué tal? Somos el grupo de Microbiología General de la Universidad Nacional del Callao, grupo conformado por Calle Espinosa Raquel, Luyo Vivas Nérida, Guzmán Vilches Jaime y Rivera Torres Luis. Esta vez expondremos sobre el uso de las bacterias en la industria. Bueno, los microorganismos también son increíblemente importantes en la industria química, es decir, en todos aquellos procesos de transformación de unas materias primas en productos finales. Las aplicaciones más significativas de los microorganismos las encontramos en la industria de alimentos, la agricultura, compuestos químicos, combustibles y farmacología. Las bacterias en la industria alimentaria. Las culturas más antiguas han utilizado los microorganismos como aliados en la elaboración de diferentes tipos de alimentos. La base de estos procesos casi siempre es la misma, un soporte rico en nutrientes sobre el que un determinado microorganismo se desarrolla y transforma el alimento en otro muy diferente, a través de un proceso conocido como fermentación. Ciertas bacterias, lejos de ser alterantes o transmisores de enfermedades, también se usan como aliados en la elaboración de numerosos productos. Hoy en día es una ciencia que se controla hasta el más mínimo detalle, pero en un principio se denominó la enfermedad del vino, un proceso fermentativo mediante levaduras que provocaba fiebre en los caldos a partir de un zumo muy rico en azúcares, convertido en alcohol tras el proceso. Las bacterias ácido-lácticas son bacterias gram positivas, catalasa negativas, oxidasa negativas y glucosas positivas, fermentadoras y productoras de ácido láctico. Tienen como función en la industria brindar ciertas cualidades a los alimentos y protegerlos contra la acción de otros organismos dañinos. Existen varias características que debe cumplir un microorganismo para su uso en la industria, como producir la sustancia de interés, estar disponible en cultivo puro, ser genéticamente estable, crecer en cultivos a gran escala, crecer rápidamente y obtener el producto deseado en un corto periodo de tiempo. Y aquí, no ser patógenos para el hombre o para los animales o plantas. Entre las especies bacterianas de interés industrial están las bacterias del ácido acético, Gluconobacter y Acetobacter. Las bacterias de ácido láctico incluyen las especies de los géneros Streptococcus, Lactobacillus y Legonostoc, que producen yogur y queso. Entre las bacterias que son beneficiosas para la industria alimentaria tenemos los Lactobacillus y los Streptococcus. Estos grupos bacterianos son los encargados de fermentar la lactosa, el azúcar de la leche, para convertirlo en ácido láctico. También están los Lactobacillus y Leuconostoc mesenteroides. Consiguen deshacer la consistencia dura de su pulpa, darle un sabor avinagrado y aumentar su capacidad de conservación. También existen las bacterias Lactobacillus pentosus, que son diversos tipos de aceitunas, también se curan mediante una fermentación melolática o láctica, que afina su sabor y suaviza su pulpa. Y también se encuentran las bacterias de fermentación acética, sobre todo las de género Acetobacter. El resultado es un líquido muy ácido, es decir, agrio debido al ácido acético, que se conserva bien y que funciona tanto como conservante y etc. Las bacterias patógenas en la industria alimentaria pueden causar brotes que afectan a la salud y la seguridad de los consumidores. Las enfermedades de transmisión alimentaria afectan en mayor medida a las embarazadas y personas que ya cuentan con otras patologías, pero son igualmente nocivas para el resto de la población. Uso de bacterias en la industria farmacéutica. Los microorganismos de interés para la industria farmacéutica incluyen bacterias, hongos filamentosos y levaduras. Entre las principales aplicaciones para la microbiología farmacéutica figuran la producción de antibióticos, vacunas y proteínas. Los antibióticos son los más importantes descubrimientos del siglo XX, son los fármacos más prescritos y más utilizados. En consecuencia, el uso abusivo de los mismos ha concedido un aumento significativo en la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Entre los antibióticos tenemos a la penicilina. La penicilina impide la síntesis de la pared de los microorganismos al inhibir la enzima transpeptidasa, la acción que evita la formación del peptidoglucano. La penicilina es producida comercialmente por el Penicillium tyrosine. Las tetracinas. Las tetracinas actúan fijándose en la subunidad 30S del ribosoma, impidiendo la síntesis de proteínas. Las tetracinas pueden dividirse en dos, las de primera generación y las de segunda generación. Entre las de primera tenemos al Streptomyces aeruginosus y en las de segunda generación tenemos al Streptomyces plymouses. Actualmente estas son utilizadas para tratar enfermedades como cáncer, gangrena y enfermedades causadas por el Helicobacter pylori. Las vacunas. Las vacunas con toxoides son vacunas inoculadas con las toxinas de bacterias. Entre ellas tenemos la vacuna antidifteria, que se obtiene por el Corynebacter diphtheriae, y la vacuna antitetánica, que es producida por el Clostridium tetani.
Vacunas inactivadas. Entre ellas tenemos a la tos ferina, causada por el Portella pertussis, y el cólera, causado por el Vibrio cholerae. Las proteínas recombinantes. A comienzos de los años 70 se descubrieron diversas enzimas, en donde tenemos la endonucleasas de restricción, las ADN ligasas y las transcriptasas inversas. Estas enzimas se utilizan para cortar, aislar el gen determinado que tenga la información para fabricar una proteína en particular. Una vez el fragmento del ADN se ha codificado, ese fragmento se inserta en un plásmido que sirve como vector de transferencia. El plásmido es inoculado luego por bacterias, y algunas de esas bacterias actuarán con el nuevo gen y producirán la dicha proteína. Dentro de la industria cosmética tenemos a nivel industrial los microorganismos que son muy útiles en esta área, pues muchos de estos productos se basan en sustancias químicas que se obtienen del metabolismo de estos microorganismos. La obtención de cremas rejuvenedoras, que son las toxinas botulínicas, son productos biológicos debido a que contienen una proteína sintetizada por el microorganismo, que es una bacteria anaeróbica. Se elaboran con sustancias o principios activos y por lo tanto no pueden ser considerados genéricos. Usadas en la industria textil pueden ser sintéticas o naturales. Estas fibras naturales también se conocen como fibras y en su producción suelen intervenir dependiendo del tipo de fibra y la finalidad de de obtener productos interesantes a nivel industrial. El Bacilloformes, entre las enzimas que secreta este microorganismo, encuentran el serin proteasa alcalina, también llamados subtilicinas, las cuales tienen uso como aditivos para detergentes. Es una bacteria en la producción de enzimas amilasa, en particular los alfa-amilasa, que muestra una actividad estable en niveles altos de temperatura y pH. Algunas industrias textiles apuestan por colorantes naturales para dar color a la ropa, algún tinte orgánico obtenido mediante el uso de biotecnología. Estos pigmentos son la actancina y la captancina, cuyas bacterias son utilizadas por Escherichia coli y Dieteria natronolimanea. El Escherichia coli recientemente permitió la producción de actancina en más del 90% de carotenoides. Y para finalizar, explicaremos diversos usos de las bacterias en la industria química, donde podemos señalar, por ejemplo, la producción de biocombustibles. Estos son combustibles que se obtienen de biomasa. Como ejemplo tenemos el biodiesel. Este es un biocombustible donde se sustituye parte del diésel por los aceites vegetales y cultivos oleaginosos, como pueden ser provenientes de, por ejemplo, la soya, la palma, el girasol. Esto depende fundamentalmente de la cantidad de lípidos que contengan. Y bueno, estos lípidos son principalmente triglicéridos y precisamente se ha demostrado que pueden ser empleados como materia prima para la producción de biodiesel. La siguiente aplicación es en la producción de bioplástico. Esto es un plástico producido por materias primas orgánicas renovables. Entre los plásticos biodegradables podemos destacar a los polihidroxialcanoatos o abreviadamente PHAs. Son una diversa familia de poliésteres. Y bueno, estas sustancias son acumuladas intracelularmente por cierto tipo de bacterias mediante la fermentación de azúcar o de los lípidos, y lo hacen para almacenar carbono y energía. Como ejemplo tenemos a la Glygenes eutrophus, que hoy se llama Cupravidus metalindularis. Acá podemos ver los gránulos de PHA dentro de estas bacterias. La siguiente aplicación es la bioremediación del suelo. Los microorganismos también pueden ser utilizados para metabolizar metales y convertirlos en productos menos contaminantes, o para dos principales usos que son movilización del metal pesado que se encuentra en el suelo o la inmovilización de este metal. Cuando se trata de movilización, esto se denomina biolixiviación microbiana, y cuando se trata de la inmovilización, esto puede tener bastantes nombres, tiene bastantes procesos, como la biosorción, bioacumulación, biotransformación o la quimiosorción mediada por microorganismos. Y por último, la aplicación sería el saneamiento en las aguas residuales. Este es otro campo donde se pueden utilizar microorganismos como biosorbentes de metales pesados. Esto ofrece una alternativa potencial a los métodos ya existentes para la detoxificación y recuperación de metales tóxicos o valiosos que están presentes en aguas residuales industriales. Podemos ver, por ejemplo, la Acinetobacter sp, que es un cocobacilo gram negativo que tiene capacidad de degradar fracciones alifáticas de petróleo. Y tenemos otros ejemplos como la Chlorella vulgaris, la Spirulia platensis, que son usados para eliminación de plata, zinc, plomo y otros tipos de metales pesados que están presentes en aguas residuales. Muchas gracias.